Pues entonces, mis hermanos, me gustaría que vayamos al libro de Jonás nuevamente. Jonás, el capítulo 3. Y vamos a leer allí los primeros 4 versículos de este libro de Jonás, del capítulo 3. Dice así la palabra de Dios: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, mi Señor. Gracias, Señor, porque allí usted nos deja escrito, Señor, las pautas a seguir, Padre Celestial, en las diferentes situaciones, mi Señor, de la vida y de la sociedad, Padre Celestial. Dios Todopoderoso, que lléname tu Santo Espíritu, mi Señor, y para que tu iglesia sea edificada, Señor, y entregar el mensaje que usted nos ha entregado a hablar. Señor, nos encomendamos en tus manos, mi Señor. Somos inmerecedores de esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Mis hermanos, le voy a pedir que sigan orando por la iglesia en Miches, ¿verdad? Pero también, a más de orar, apoyar también esta iglesia. Igualmente que la iglesia en Punta de Garza. Gracias al Señor, el jueves pasado tuvimos un operativo médico allí donde asistieron más de 200 personas a consultarse. Y hubieron algunas conversiones también. Oremos para que permanezcan, que no solamente lo hayan hecho por emoción o por el momento, sino que permanezcan. Y gracias al Señor, mis hermanos, el reto era que ese día jueves las damas de Punta de Garza vinieran aquí a la conferencia de damas. Y qué bueno que pudieron venir, no todas, pero pudieron venir, porque algunas no pudieron venir por causa también del operativo médico. Pero qué bueno que se gozaron aquí, y el viernes nos contaron de qué habló, ¿verdad?, el jueves, que era cuando podían venir. Pues, mis hermanos, vamos a hablar en esta noche acerca de el mensaje de Dios para la crisis mundial actual que estamos viviendo. Y el mensaje de Dios se resume en esta frase, pero que lo vamos a detallar en esta noche: vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Mis hermanos, estamos viviendo realmente crisis mundiales. Si usted se pone a ver las noticias, es crisis por donde quiera, social. Ahora con esta peste del coronavirus, crisis. Pero hay un mensaje de parte de Dios para esta crisis actual, mundial, en todos los sentidos, y es: vuélvanse a Dios. No hay otra salida sino que vuélvanse a Dios. Estamos viendo acontecimientos extraños en el mundo, y que en esta región no solían pasar con tanta regularidad, incluyendo casos que hasta han desafiado al propio mundo. El aumento de la maldad ha sido de manera desproporcionada. Las sociedades están cada vez más cayendo en decadencia moral.
rompiendo casi todos los parámetros que hasta hoy en día se habla de desconstruir la sociedad misma. No se cree en la verdad absoluta, sino que dicen que todo es relativo, todo depende del concepto de cada quien. Nos hace recordar lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Que en los tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural. Ha habido muchas injusticias, estamos viendo por todas partes injusticias, corrupción, y como si eso fuera poco también, se han sumado en algunas partes algunos desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes. Y si como que faltara algo, ahora estamos bajo la amenaza desafiante para el mundo, junto con todas sus lumbreras, lo que se creen grande, bajo la amenaza nada más y nada menos del coronavirus. Este tiene de rodilla al mundo, no saben qué hacer, a pesar de que la humanidad nunca había tenido un desarrollo como la tenemos ahora. Dios nos está demostrando, le está demostrando al mundo con esto, que somos nada sin Él. Ya que lo están sacando de todos los escenarios, no quieren que se hable de Él, ni de su palabra, nos tienen como de derecha, ultraortodoxos y un sinnúmero de cosas por simplemente defender lo que debemos de defender. Y este mundo se siente tan grande que ya dicen que no estamos en la modernidad, sino que estamos en la posmodernidad. Que ya no estamos en la verdad, sino que estamos viviendo mucho más allá. Estamos ya tan avanzados que ya es la posverdad. Pero a pesar de toda esa grandeza que se llega a creer el mundo, no ha logrado desaparecer las guerras, la maldad, las injusticias sociales, y eso entonces todo se revierte en las calles, en muchos países del mundo, en la mayoría yo diría, y la gente está desesperada, clamando por justicia, clamando por líderes honestos y no corruptos. La gente se está lanzando a las calles clamando por soluciones. Un caos. Pero lamentablemente están clamando mal. Están clamando a sus líderes, a sus gobiernos, soluciones que ellos mismos no pueden dar, porque también son pecadores, son malos, al igual que la propia sociedad misma que estamos viviendo, la que lo está exigiendo. Es una sociedad mala, perversa. Pero si claman a Dios, si se vuelven a Dios de sus pecados, Él está dispuesto a perdonarles y a tener misericordia. En lugar de clamar a Dios, los países que entienden que están siendo avasallados por sus gobiernos se mandan a la OEA, se mandan a la ONU, se mandan a instituciones creadas por el hombre, donde falta la sabiduría, donde falta la dirección de Dios, donde son parcializados dependiendo de quién lo exija y que hacen más empeño. Van a esas instituciones mundanas y no van a Dios. Y desde luego nunca terminan de resolver los problemas. Pero mis hermanos, vamos a ver que eso no es nuevo. La ciudad de Nínive pasó por lo mismo.
vamos a ver que lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos no es nuevo. Vaya al libro de Nahum. Son libros extraños, ¿verdad que sí? ¿Dónde estará Nahum? Vamos a Nahum, el capítulo 3. ¿Qué opina Dios de Nínive? Mira cómo era Nínive. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Nahum: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Eso no es nuevo. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Nínive, que también es Asiria, demostró ser una nación cruel y sanguinaria como ninguna. Llena de mentira, como leímos, Asiria empleó la falsedad y el fingimiento para someter a sus enemigos. Y cuando habla de rapiña, se aprovechó de sus víctimas como un depredador, como cuando un león voraz agarra a su presa, como un depredador para llenar sus ciudades con los bienes de otras naciones. Y Dios le dice también a Nínive que también tenía que ver, era una prostituta espiritual y moral. La nación se asemejó a una ramera hermosa que seducía a las naciones con sus encantos ilícitos. Capital de Asiria, bajo sus más grandes reyes, mediante la guerra, Nínive se enriqueció, llegando a ser la ciudad más grande y más temida sobre la faz de la tierra. El fundador fue Nimrod. Allá lo podemos ver a la altura de Génesis 10, 11 y 12, que no vamos a buscar. Anótelo para que lo busque en su casa. Durante los reinados de los reyes de Sargón, Senaquerib, Azaradón y Asurbanipal, Nínive alcanzó la cumbre de su iniquidad y hechos sanguinarios. Nínive solía devorar una ciudad, regresar con el botín y tratar cruelmente a sus cautivos. Cuando los ejércitos asirios regresaban a Nínive con prisioneros, a menudo los llevaban de un lugar a otro, guiados por cuerdas fijas, con ganchos que traspasaban la nariz, mis hermanos, la nariz o los labios. Los ajaban. El rey de Nínive a veces cegaba a sus cautivos por medio de horadarle los ojos con la punta de una lanza. Otros prisioneros eran empalados o desollados vivos. Nínive era el corazón de una gran máquina militar que despiadadamente pulverizaba todo estado y pueblo más débil. Sus habitantes se habían entregado a la idolatría, su crueldad y brutalidad hacia sus enemigos era incalificable, además de que la flagrante inmoralidad que predominaba en la ciudad. Así que estos fueron los pecados que caracterizaron a la gran ciudad de Nínive. Dígame usted, mis hermanos, ¿se parecen algunos de estos pecados a nuestra sociedad actual llamada moderna, civilizada? Por ejemplo, si usted sigue las noticias, usted se recuerda de ISIS o el Estado Islámico. ¿Qué hacía con sus prisioneros? Según las noticias y videos, ¿cómo lo decapitaban? ¿Cómo ponían sus cabezas? Y la ira de Dios entonces vino sobre Nínive por estos pecados. No va a venir la ira de Dios sobre este mundo por estos pecados.
El otro día escuché en las noticias cómo un ingeniero en México desolló a su mujer, le sacó las vísceras, el corazón y cortó su carne, que usted podía ver, según se publicaron las fotos, podía ver el esqueleto de esta mujer. ¿No esos son los mismos pecados de hoy en día? Y ni hablar de los carteles que se han desarrollado en este país. Una delincuencia tan alta que se cree que cada 3 días mueren 98 hombres y 3 mujeres. Y dicho sea de paso, debiera en México, mañana hay una marcha del feminismo. Porque matan 3 mujeres cada 3 días. Entonces los hombres deberán de hacer otra marcha porque esa sí está alta. Todo es un asunto mediático, aprovechándose de realidades para lograr objetivos ya previstos. ¿Y qué aquí en este país que nos hemos asombrado con asesinatos horrendos? ¿Usted se recuerda de Emily? Creo que en San Francisco de Macorís. ¿Se recuerda del tipo que mató a su mujer y como 4 hijos, pero primero lo violó ahí en Santo Domingo? Y en Haití, un video que me enseñó Manuel Santana, horrendo, horrible, cómo cortaban los pies así, como que está en una carnicería allá en Haití. Y me sobra decir cosas que ustedes saben, porque si nos ponemos a ver las noticias, están salpicadas de sangre. Hay diferencia entre esta sociedad llamada moderna y Nínive, ciudad sanguinaria. Nínive no le lleva mucho o no le lleva nada a la actual civilización y llamada posmodernismo, porque por más que sea posmoderno, por más que sea lo que sea, tienen un denominador común, que es el pecado y la maldad. Entonces, el rey de Nínive, si viniera a estos tiempos, cuando Jonás fue y le predicó, tiene algo que enseñarle a los líderes de este mundo. Si quieren hallar misericordia de Dios, clamen a Dios fuertemente, por si quizás Dios quiera perdonarlos. Entonces vemos otro cuadro aquí en Jonás, el capítulo 3. Usted se pone a ver este capítulo, lo podemos bosquejar de una manera sencilla, porque está mismo bosquejado. Si usted lo lee desde el 1 hasta el 10, está bosquejado. Según yo puedo ver, vemos la responsabilidad del siervo de Dios en estos tiempos, en tiempos difíciles y duros, en decadencia de todos los sentidos, moral y de toda orden. La responsabilidad del hombre frente al mensaje de Dios y el perdón y misericordia de Dios. Entonces, cristiano, levántate y proclama el mensaje de Dios. Lo que estoy diciendo no pasó en Nínive y se quedó allá. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, no pasó en la década pasada. Lo que estoy diciendo está pasando en nuestras narices, en medio de nuestra sociedad. Y hay un mensaje para nosotros. Cristiano, levántate
y proclama el mensaje de Dios. El caos que estamos viviendo no debe sorprendernos a nosotros los cristianos. El diablo está tratando de desviar nuestra atención de lo que debe ser nuestro papel principal en estos tiempos postreros. Sin embargo, notamos a llamados creyentes que están desenfocados totalmente. Se dejan arrastrar de la euforia, de los discursos, de la corriente social de este mundo y usan el mismo escenario que usan los impíos, organizados por ellos mismos como impíos, y coinciden en ideas con los impíos y se unen a ellos no importando su pecado. Pero si coincidimos en lo mismo, me voy a unir a ti, aunque yo no sea que organice la actividad o la concentración. Totalmente desenfocados. Y los más espirituales nos quieren restregar en la cara que el cristiano tiene que empoderarse y no vivir ajeno a lo que está pasando en el mundo, en la corrupción, que en definitiva a todos nos afecta, porque también el cristiano es un ciudadano que le duele su país. Así que sal de los púlpitos, sal de las iglesias y vete a las calles a exigir tus derechos. Desenfocados. ¿Pero dónde dice eso la Biblia? Y para pintarse más espirituales dicen, no, porque en la Biblia fulano y mengano hicieron lo mismo, ahora nos toca a nosotros. Falsantes. Yo no he visto eso en la Biblia. ¿Verdad que se oye bonito? Pero no hay nada más desenfocado y antibíblico que eso. Yo espero que, disculpe mi hermano, su opinión con respecto a las cosas que están pasando, pero eso no es bíblico. Solo con el relato bíblico de Jonás quedan desarmados bíblicamente. ¿Usted cree que fue fácil para Jonás? Jonás, él se rebeló primero a proclamar el mensaje que Dios le dio, porque no quería que se arrepintieran. Vaya al capítulo 1, historia que usted conoce. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y para resumir el caso, Jonás se fue para otro lado, en el sentido totalmente contrario a donde Dios lo envió. Y dice el 11 y el 12: y le dijeron, ya después que se montó en su nave hacia Tarsis: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se ha embravecido más y más. Y mis hermanos, él les respondió: tomadme y echadme en el mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. ¿Cuántas cosas han venido, mis hermanos, a este mundo? Y es porque nosotros hemos quedado callados. Porque debemos de entregar el mensaje de Dios y estamos yéndolo para otro lado. Y el verso 15, ¿qué dice? Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y el 4, 1 y 2, el 3, vemos entonces ya en el capítulo 3 que Dios le da una segunda oportunidad a Jonás. Es como un autor decía de lo que yo estaba estudiando: Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Si no estamos cumpliendo nuestro papel en estos tiempos en caos y en crisis moral,
Dios nos está dando una segunda oportunidad, otra oportunidad, mejor dicho. Y allí leemos entonces que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate. Oh, mis hermanos, el cristiano tiene que levantarse. En definitiva, Jonás tuvo que levantarse a proclamar el mensaje que Dios le envió a decir. Muchos cristianos hoy en día se parecen a Jonás, se levantan, pero se van a un sentido opuesto, tragándose el mensaje que Dios le dio. Y lo último que hacen es anunciar el evangelio de Cristo. O si no, en vez de levantarse a proclamar el mensaje de Dios, ni siquiera se levantan. Ni siquiera nos levantamos, me voy a incluir. Se quedan cómodos calentando los asientos de sus iglesias, solo esperando recibir y criticando al que se para a predicar el mensaje de Dios, que si corto, que si largo, que si me gusta, que si no me gusta. Y el mundo se está perdiendo, yendo a la deriva en un caos total, y la peste de esta del coronavirus llevándose cientos de vidas diario casi. Pero estoy muy cómodo y no me atrevo a levantarme a proclamar el mensaje de Dios, porque me siento cómodo. Y déjeme decirle, es cómodo estar cómodo. O si quizás se levantan, no es a proclamar el mensaje de Dios, sino a decirle a las autoridades que son unos corruptos, que necesitan más seguridad ciudadana, que esto, que lo otro, pelelé, pelelé, pelelé. No PLD, pelelé, ¿oyeron? Yo no sé si los cristianos que fueron al gran escenario de la Plaza de la Bandera, respetando al todo el que fue, ¿verdad que sí? Si alguno por dicha les habló a todos diciendo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, vuélvanse a Dios, ustedes que están protestando ahí, y las autoridades que a ustedes le están protestando, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, al Dios vivo, vuélvanse de sus pecados. Cristo viene, prepárate, hay una real destrucción sobre esta tierra. Yo no sé si el cristiano que fue a la Plaza de la Bandera y no dijo ese mensaje, hace tiempo que perdió el norte de lo que debería ser nuestro papel en circunstancias como estas que estamos viviendo como cristianos. No todo el mundo está de acuerdo, mis hermanos, con este discurso. Yo tampoco tengo que estar de acuerdo con todo el mundo. Yo quiero estar de acuerdo con Dios. Jonás se levantó y fue a Nínive, pero no se levantó a protestar contra el rey, en el sentido de que juntó a otros ninivitas del pueblo y comenzó con los otros ninivitas a exigirle al rey que cambie a sus funcionarios porque son corruptos y sanguinarios. Él fue a proclamar el mensaje que Dios le dio íntegro. Pero al igual que Jonás, Dios nos está dando otra oportunidad. No puede ser, mis hermanos, que en estos días un cristiano hable más de quién va a ganar en la elecciones el próximo domingo, o que hay que tener cuidado si nos hacen fraude, que de proclamar el evangelio de Cristo. ¿Usted sabe que hay cristianos hablando mal de elecciones que de Cristo en estos días?
totalmente desenfocados. Perdónenme, pero es que ese es el ejemplo que yo no veo ese ejemplo en la Biblia. No puede ser que toman las redes sociales para decir, estén atentos, que hay muchos cambios de colegios electorales. No podemos permitir que hagan lo mismo que el 15 de febrero. Usen las redes sociales más para política y cosas de este mundo que de proclamar el mensaje de Dios. Usando el mismo lenguaje del mundo, cuando lo que nos hubiera preocupar más, el que Cristo está próximo, está a la puerta. Y nos está advirtiendo de su pecado como lo hizo Ezequiel. Mire lo que hizo Ezequiel, mis hermanos. En una sociedad también corrupta como lo era Israel. Vamos a Ezequiel, el capítulo 2. Es algo que ya hemos escuchado anteriormente. En Ezequiel, el capítulo 2. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el verso 1. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío hoy a hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre que conocerán que hubo profeta entre ellos. No pueden decir, no me dijiste nada. No pueden decir, no lo sabía. Si nosotros, lo que tenemos este mensaje de Dios, no le decimos, ¿quién se lo va a decir? ¿Quién lo va a advertir? ¿Quién le va a decir que ese problema que hay en la sociedad es por el pecado, la maldad, por alejarse de Dios? Y dice la palabra de Dios, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Usted se imagina, mis hermanos, que en la Plaza de la Bandera hubiera habido uno que diga, señores, arrepiéntanse. Lo bajan de ahí. Ya viene este religioso. Esto no se puede parcializar. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Pero no tenemos que ir a la Plaza de la Bandera. Aquí, donde quiera que nos movemos, en este pueblo, fuera de este pueblo, donde quiera que nos vayamos, podemos decirle a la gente, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Vuélvanse a Dios, Cristo viene, arrepiéntete. Cual Ezequiel, Dios nos advierte a nosotros también. Si no anunciamos su mensaje en medio de este caos que está viviendo el mundo actual. Miren lo que dice el mismo Ezequiel, pero ahora el 33. Ezequiel 33, dice la palabra de Dios allí, en el versículo 7. A ti pues, hijo de hombre,
te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartase de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Levantémonos y proclamemos el mensaje de Dios. Vuélvanse a Dios. Y por eso es que lamentablemente hay cristianos que están más preocupados por quién va a ganar que por predicar el evangelio. No porque el que vaya a ganar sea corrupto o malo, necesariamente, sino que esa debe ser la verdadera preocupación, sino porque este no es de mi preferencia, aunque quizás sea más honesto o moralmente correcto que el que me atrae a mí, que el que me gusta. Vamos a ver, mis hermanos, Nínive clamó a Dios. Aquí tenemos un ejemplo claro de parte de Dios de lo que deben hacer los gobiernos y los pueblos en estos días de confusión y la amenaza que tenemos de esta peste al escuchar el mensaje del evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Esto es un ejemplo claro para el mundo de lo que tienen que hacer los gobiernos y los pueblos, porque ahora el mundo está asustado, están temiendo del coronavirus. El mensaje que vemos aquí en Jonás es: humíllense y clamen a Dios y vuélvanse de sus pecados. De todo vuestro corazón, y el Dios Todopoderoso nos puede librar de esa peste destructora y de los demás males de la sociedad. Increíblemente, esta ciudad sanguinaria como lo fue Nínive y llena de rapiña como lo era, clamó a Dios y se arrepintió al escuchar la advertencia y el mensaje de Dios. Aquí vemos, mis hermanos, que aquellas personas, muchas de las cuales caían en los peores excesos del alcohol, se les dijo que no bebieran ni siquiera agua. ¿Por qué no puede ser igual hoy al proclamar el evangelio? El evangelio perdió el poder. No es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es el mismo evangelio que se predicó en los Hechos. Pero eso vino porque un solo hombre dejó su rebeldía de servir a Dios, de no servir a Dios, y se dedicó a proclamar el mensaje que Dios le mandó. Vamos allá al capítulo 3 otra vez. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor hasta el mayor, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se postró de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, indicando humillación. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento. Y mire lo que le dije aquí: ni beban agua. Gente habituados al alcohol desenfrenado. Sino cúbrase de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértanse cada uno de su mal camino. Ese es el mensaje que tenemos que proclamar. De la rapiña que hay en sus manos, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos?
No sé si es verdad, porque ustedes saben ahora de las noticias falsas o fake news, pero supuestamente el presidente de El Salvador llamó a ayuno y oración. No puedo confirmar porque yo no soy periodista. Pero si es así, todos los gobiernos del mundo deben de hacerlo, incluyendo al propio Israel. Nadie ha contemplado jamás un movimiento semejante. El apóstol Pablo nunca se quedó en una ciudad hasta que todos sus habitantes se convirtieran. Él simplemente predicó la palabra y se trasladaba a otras ciudades. Pero mi amigo, eso debe comenzar contigo. Conviértete a Dios. Vuélvete de tus pecados. Ven a Cristo y Él te va a lavar con su sangre preciosa de tus pecados, de tu rebeldía. Nos toca a nosotros también hacer lo mismo que Jonás hoy en día, levantarnos de nuestras comodidades y proclamar el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús a este mundo perdido que va de mal en peor, para que se aparten de sus pecados y se vuelvan a Dios arrepentidos y convertidos. Y así, y si Dios tuvo misericordia de Nínive, puede tener misericordia de nosotros hoy en día. Isaías, Jeremías, los salmistas proclamaban lo mismo. Vamos a ver a Isaías 55 rapidito. Isaías 55, que son versículos que no sabemos nosotros. No son nuevos. ¿Qué le tocó decir a Isaías en su generación? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Impío, deja tu camino, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo creo eso. Yo lo creo eso. Impío que me escuchas, deja ese camino y vuélvete a Dios. Pero también Jeremías, en el libro de Lamentaciones, dijo lo mismo. En el 3:40, escudriñemos nuestros corazones y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste por la rebelión. Y así podemos decir lo que dice el salmista igualmente. Nínive clamó a Dios y Dios se arrepintió del mal que le había de hacer. Pero se necesita la participación de todos, porque todos han pecado y se han desviado de Dios. Los pueblos, los gobiernos, también igualmente como sucedió en Nínive. Este es el mensaje que Dios quiere que proclamemos ante el declive de las sociedades. No hay otro mensaje. Se cree que el rey de Nínive en ese tiempo fue Adad Nirari o Asurdán III. Se quitó las vestiduras reales para ponerse cilicio y sentarse sobre cenizas. La noticia, experiencia milagrosa de Jonás, la experiencia que Jonás tuvo en el pez, se cree que pudo haber llegado a Nínive antes que el profeta, y por tal razón algunos creen que por eso fue que fue instantáneo la conversión ante el mensaje de Jonás, según MacArthur. Y mis hermanos, Dios perdona. Este es el mensaje de Dios para la crisis que está viviendo el mundo actual. Vuélvanse a Dios, porque Dios perdona.
Cuando una persona escucha el mensaje del Evangelio de Cristo, como usted, mi amigo, me está escuchando, y se humilla, te humillas y te vuelves de tus pecados, como lo hizo Nínive, Dios te perdona. ¿Qué dice, mis hermanos, el último verso de Jonás 3? ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Dios te perdona, mi amigo. Tú puedes venir a Él humillado, confesándole tus pecados a Dios en esta noche, y Dios te va a perdonar. Dios te puede perdonar. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Bendito sea Dios que perdona. Dios estuvo dispuesto a perdonar a Sodoma en virtud de 10 personas justas. ¿Cuánto más por una ciudad que incluía 120,000 niños pequeños, identificados como aquellos que no podían discernir entre su mano derecha y la izquierda, que vemos en el capítulo 4? Con tantos niños de 3 o 4 años quizás, es razonable considerar que la población total de Nínive era aproximadamente unos 600,000 habitantes. Fíjese lo que dice el 4:11. Y no tendré misericordia, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios no quiere la muerte del impío. ¿Qué dice la palabra de Dios allí en Ezequiel? Nuevamente vamos a Ezequiel, que Ezequiel le tocó dar el mensaje parecido a su generación, a su pueblo en estos tiempos. Ezequiel, pero ahora vamos al capítulo 18. Son versículos que hemos conocido, que hemos visto anteriormente, pero que son tan actuales como el tiempo de Ezequiel. Dice la palabra de Dios allí, el 18:21. Mas el impío, si se apartara de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Pero también el Salmo 103 nos recuerda allí la misericordia de Dios. Podemos ir brevemente al Salmo 103, que nos habla acerca del perdón de Dios. El Salmo 103, mis hermanos, dice la palabra de Dios allí: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Dios es fiel en perdonar si vienes a Él, pero debes de hacer un arrepentimiento real, porque Nínive no siguió así para siempre. Lamentablemente Nínive se apartó de Dios y anduvo en sus pecados, y allá en Nahum Dios profetizó contra Nínive y le vino su destrucción. Debe ser un arrepentimiento real. Igualmente que para querer la salvación del impío, el creyente debe proclamar el evangelio de Cristo, queriendo que las almas sean salvas, no como Jonás. Allá en el capítulo 4 de Jonás, que Jonás se apesadumbró en extremo, se enojó y oró a Dios y dijo: oh Dios, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal
Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Debe haber un deseo en nosotros de querer que el otro se arrepienta y se convierta y salir a proclamar el mensaje del Evangelio de Cristo. ¿Cómo tú consigues ese perdón, amigo? Obedeciendo al Evangelio de Cristo, que es reconocer que eres un pecador, que Jesús murió, fue sepultado y que Dios le levantó de los muertos, y apartarte de tus pecados. Si todos hicieran eso, comenzando por ti en esta noche, vamos a tener otra sociedad que la que estamos viviendo. No alejados de Dios, sino buscando de Dios. Y que el Señor tenga misericordia de República Dominicana también.